Ah, Yadi dice que no se puede conectar. Bueno, ojalá que pueda. Tal vez batalle. Pues bueno, con que se ponga a orar por mí, todo está bien, ¿verdad? Blena, pues empiezo en unos 5 minutos, ¿verdad? Ya hay 10. En un momento dado pudiéramos comenzar. Ya ves que yo me tardo. Yo me tardo. Aquí estamos. Ojalá Dios quiere se alcancen a conectar más. Qué bueno, gracias que se escucha bien. Gracias, Blanquita, que llegó también. Bien puntualitas. Yo pensé que ya siempre no, porque pensé que era las 8 y dije, no me han dicho nada, pues bueno, me empecé a relajar. Y luego siempre sí, yo, ay, Dios mío, me entra el nervio a todo lo que da. Pero bueno, espero en Dios que todo salga bien. Este, como aquí no hay interacción con el público como en el Zoom, este, voy a comenzar en un momentito ya sola. Eh, Primeramente, me voy a presentar. Mi nombre es Hilda Silva Luna. Soy de la Iglesia Bautista de San Nicolás. Tengo ahí ya, pues con Roberto y Blena ya tenemos, ya vamos para 12, para 10 años, 10 11 años más bien, acá en la iglesia. Y comencé en la iglesia de Monterrey y luego ya en la de San Nicolás, pero de creyente ya tengo un buen tiempo de años. Soy mamá de tres, de tres, dos varones y una señorita. Dos casados que gracias a Dios que tienen sus familias, con mis nietos, tengo 4 nietos. Y pues bueno, estamos trabajando para el Señor en lo que se pueda. Estamos en la iglesia de acá de San Nicolás, participando con las mujeres en un grupo que se llama Ellas y Cristo. Y pues bueno, al final vamos a dar un poquito más de información acerca de eso si les interesa a alguien. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Pues estoy en este momento que se me quite el nervio, pero ya quiero comenzar para que puedan disfrutar este momento. Y pues bueno, aquí estoy lista y dispuesta, dando gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da, y gracias a Blena, la esposa de nuestro pastor, que nos lleva hasta el límite donde tenemos que servirle a Dios con todos los medios que hay al alcance, y como ahorita es por los medios electrónicos. Entonces, pues gracias a Dios por su vida, por su ejemplo. Es una mujer muy importante para nosotras porque nos ha dado ese empuje que necesitamos muchas veces para trabajar para Dios, para que se nos quiten los miedos, los nervios, y que la palabra de Dios, el evangelio se extienda, ¿verdad? Entonces, que Dios nos use. Y pues aquí estamos, ¿ok? Y bien, les quiero platicar o preguntar más bien, ¿se dieron cuenta de la semana pasada, de estos días, que toda la gente que se acumuló y que se juntó alrededor del Zócalo allá en México, sí se dieron cuenta de esas noticias? Estaban las calles llenas, todo el Zócalo. Bueno, me mandaron varios videos en mis amistades y estaba yo viendo, Dios mío, qué de gente. Lo que sí es que eran personas muy ordenadas. Esta vez fue como que muy pacífica esa multitud de gente ahí. Y pues tenían un fin común, lo tienen, ¿verdad? Como muchas manifestaciones que se han hecho, otras que hemos visto acá en México también, de manifestaciones. A veces no son tan, tan buenas, por así decirlo, porque son medios destroyer, ¿verdad? Que dan miedo, pobres negocios, todos rayados, quebrados y demás. Pero bueno, así está ahorita en los tiempos. La que me extrañó mucho fue una foto que me mandaron de otra multitud, de otra gente que se reunió también para manifestarse. Y creo que esos eran, no estoy segura porque solamente me llegó la fotografía,
pero creo yo y supongo que es respecto de esas mujeres que están exigiendo y demandando su derecho sobre sus cuerpos, que las dejen tomar esa determinación de decidir que una vida que llevan dentro a poderla abortar. Entonces, yo supongo que eran de ese grupo, ¿verdad? No estoy segura, porque el detalle es que estas mujeres estaban todas desnudas en la calle y eso sí me sorprendió. Yo dije, Dios santo, me dio tristeza, me dio pena ajena el ver esa fotografía, las expresiones de las mujeres gritando sus demandas y todo eso, pero eh, me pongo a reflexionar mucho que estos tiempos, como dice la palabra de Dios, los últimos tiempos muy peligrosos que van a ser. Y así lo estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo que cada vez, pues no sé, nunca en mi vida pensé yo que alguien se fuera a manifestar, mucha gente, muchas mujeres desnudas en la calle, delante de las familias y de los niños, pues es algo muy tremendo, ¿verdad? Este, pero bueno, respiro un poquito para comentarles que estoy mi oración a Dios en este momento es que este mensaje de la palabra de Dios sea para edificar tu vida y como edificó la mía. Y le pido al Señor que cada pasaje de la Biblia que vamos a leer llegue a sus corazones, este, y que hable a sus mentes, a su entendimiento, y que les sea de motivo para crecer, para aprender, para mejorar como creyentes, como mujeres que somos siervas de Dios, sin ánimo, porque es la palabra de Dios, no son mis palabras, no son mis ideas. Entonces el ánimo es transmitirla de acuerdo a como Dios me la permitió entender. Y sobre todo también, yo espero de todo corazón que, que esta palabra de Dios llegue a las personas que no conocen de Dios, que están buscando una verdad y que no conocen. Ese es mi principal este, motivación de, ¿cómo se dice? De luchar contra mis miedos, de estar delante de una cámara donde no estoy interactuando con nadie y solamente estoy viendo a mí. Pero bueno, vamos a comenzar. Este, el pasaje que vamos a ver ahorita viene en el libro de Lucas, ese hermoso libro del Evangelio, en el capítulo 12. Les voy a leer ahorita el versículo, el capítulo, perdón, el pasaje que elegí. Y y quiero que pues lo sigan ahí conmigo. Yo titulé este mensaje, lo anoté por ahí, dice, en la multitud, ¿en qué grupo estás? Porque como te decía, en las noticias se estaba hablando y viendo sobre esas multitudes que se han reunido en la Ciudad de México con motivos muy definidos que tienen cada multitud. Y así igualmente, este pasaje en mi lectura diaria que estaba yo teniendo, dije, mira qué coincidencia, precisamente en el libro el capítulo 12 de Lucas, el Señor, comenzó a hablar ahí sobre una multitud, habla Lucas y empieza a describir cómo había una gran multitud siguiendo al Señor Jesucristo. Bueno, vamos a comenzar a leerlo. Dice el capítulo 12 del versículo 1 al 10, dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, o sea, el Señor Jesucristo empezó a decirles a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo,
ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Padre Santo, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas, Dios Todopoderoso, Señor. Bendito sea su palabra, Señor. Le pido y le ruego que ésta sea transmitida de acuerdo a su santísima voluntad y que mueva corazones, Padre eterno, y que por favor, Señor, me dé sabiduría y tranquilidad, Señor, y me pueda concentrar para transmitir lo que usted me ha dado, Señor. Le doy gracias por todo, mi Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, ciertamente estaba Lucas diciendo que esta multitud estaba empujando y haciendo todo eso con el Señor Jesucristo. Pero lo que yo alcanzo a ver en este pasaje es que aquí en esta multitud, que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 1, dice millares, por millares era la multitud. Y esos millares se atropellaban entre sí. Pero podemos ver que había tres grupos de personas ahí en esa multitud. Alcanzamos a ver que el Señor Jesucristo ve que había personas, muchas personas que seguían a Jesús porque querían saber de Él, porque lo necesitaban que lo sanara de sus enfermedades, porque les diera de comer, muchas cosas por las cuales seguían mucha gente al Señor Jesucristo en ese tiempo que Él anduvo predicando. Y había otro grupo un poco minoritario de esa época que eran los religiosos. Eran los fariseos, los escribas, muchos religiosos seguían al Señor Jesucristo, pero ellos iban con el enfoque por la envidia que tenían contra Él, por el daño que le querían hacer, porque les venía a hacer tropiezo y a decir verdades que no les convenía. Entonces ellos querían y cazaban sus palabras y lo empujaban y ¿cómo se dice? Contendían con Él porque querían que Él dijera alguna cosa mala para poderlo acusar. Y había otro grupo más pequeño. ¿Se fijan bien? Dice en el versículo 1, comenzó en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, ese pequeño, y dice, primeramente, él comenzó a enseñar, o más bien enseñó a sus discípulos en esa oportunidad porque siempre les estaba enseñando todo lo que podía para que ellos tuvieran ese entendimiento. Y entonces les dice a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Fíjate que la levadura, la levadura, es muy curioso cómo el Señor Jesucristo en ese momento, con tanta gente ahí, y Él habla de la levadura, habla acerca de una cosa física para enseñarles algo espiritual, un principio espiritual. Y la levadura viene siendo unos hongos pequeñísimos que son producto de alguna condición condición como por ejemplo la cerveza, o alguna cosa natural, salen esos hongos y en cierta medida se usan para algún beneficio, para la alimentación, para preparar algo para comer, para la alimentación. Y se usaba, o se sigue usando aún, para ponerla una pequeña porción en una masa que se va a preparar, que se está preparando, para darle el beneficio de que esta masa, cuando se cocine, agarre se esponje, se haga colchonadito y agarre una condición muy rica para comer. Entonces la manera de prepararla era, ponían una pequeña porción de levadura,
la amasaban y la mezclaban muy bien con la masa, la ponían en un balde, la cubrían con algo y la ponían en un lugar caliente. Le daban cierto tiempo para poder usar la masa, porque si la dejaban ahí, le pasaba algo diferente a la masa. O si agarraban una porción y la masa se quedaba ahí con levadura y no la usaban toda y dejaban de usarla, la masa agarraba una consistencia, se fermentaba y ya se hacía ácida y ya no servía para lo que se necesitaba. Y qué curioso que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, les dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Él define la hipocresía. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque él conocía todo. Él conocía los corazones de las personas que andaban con él, sabía por qué le estaban preguntando cosas, por qué contendían con él. Él conocía perfectamente el corazón de los religiosos y estaba en contra de todo eso. Estaba en contra de lo que ellos imponían con las pobres personas que lo seguían y que estaban, porque ellos tenían en su corazón esa masa con esa levadura que les contaminaba su alma y su corazón. Se inflaban, estaban inflados con ese hongo que no es bueno, porque hay hongos que no son buenos, porque ya está leudan una masa, se hace ácido. Ese hongo que ya no es bueno, se leudaban con orgullo, con soberbia, llenos de sí mismos, y su servicio a Dios, que supuestamente lo hacían, ya lo hacían de una manera bien religiosa. Ya lo hacían a su manera, ya lo hacían con sus ritos, con sus demandas, con todo lo que ellos podían, abusándose de su poder, de su autoridad, imponiendo sus reglas, etcétera, etcétera. Eso lo podemos ver en cualquier religión, porque las personas religiosas en cualquier religión, aquí en el mundo hay muchísimas religiones. Todos conocemos que algunas religiones tienen unas reglas, otros, algunos no toman café, otros se visten de largo, otros tienen que andar buscando estar bien con Dios, haciendo muchas obras, casa por casa, ¿verdad? Tocando, imponen reglas dentro de sus mandamientos ahí, que no tiene nada que ver con Dios, donde infringen la ley y los mandamientos de Dios y lo que Dios quiere. Y el Señor Jesucristo vino a hacer esa piedra angular y hacerles de tropiezo a esos religiosos. Pero ahorita, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, yo estoy en una iglesia donde se lee la Biblia, donde el Evangelio se predica, aquí no somos religiosos. Pero la verdad, por algo el Señor Jesucristo les estaba enseñando a sus discípulos que se guardaran de la levadura, porque es un riesgo para cualquier creyente, que de repente todo tu conocimiento que traes empieza a llenar y dejas que se contamine tu corazón con soberbia y con orgullo y empiezas a ver a otras personas menos que tú. Empiezas a resistir la autoridad de tus líderes, de tu pastor, inclusive resistir la autoridad de Dios donde te demanda algo en las predicaciones y no lo quieres hacer, o inclusive empiezas a ver menos a las personas que son nuevas en la fe, etcétera, etcétera. Mira, en el libro de Filipenses, el capítulo 3, el apóstol Pablo les explicaba precisamente a esa iglesia y les decía que se cuidaran de eso. Y utiliza la misma palabra que el Señor Jesucristo, porque dice guardaos. En Filipenses 3:2 les dice, guardaos de los perros, pero menciona como perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y luego en Filipenses 3:18 y 19 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, decía Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No tienen la mirada puesta en Jesús ni en las cosas eternas, ven lo terrenal. Hay, me llama la atención que lo menciona como si fueran perros y me pongo a pensar, ¿quién no ha visto un perro atravesado, echado en una puerta, que quieres entrar a un lugar y no puedes pasar? O que hay un perrillo chiquillo que quieres ir a un lado, quieres entrar y anda el perrillo,
No son esos perros que no te dejan entrar, así los menciona Dios a esos malos obreros que dan un mal testimonio, que hablan y critican mucho, que traen mucha amargura en su alma, que de la corazón, de lo que traen en el corazón sacan y son de tropiezo para mucha gente en la iglesia misma, de los creyentes, que no solamente son religiosos de otra iglesia, de otros lugares, sino precisamente dentro de la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado porque es la misma enseñanza que el Señor Jesucristo dijo hace más de 2000 años. Guardaos de esa levadura en tu corazón, de ese pecado que puede estar dentro de tu corazón, con soberbia, con orgullo, con esa resistencia a ser enseñada bien por la palabra de Dios, con esa resistencia a tus autoridades, con ese amor que falta para acoger a otros hermanos y guiarlos, enseñarlos, apoyarlos, orar por ellos, sino que nada más estás pensando, dice, en tu propio beneficio. Y llegas a ser enemigos de la cruz de Cristo, porque dice en otro pasaje que ese tipo de personas estorban hasta la ciencia, o sea, el conocimiento de la palabra de Dios, porque se ponen a la mejor a escuchar muchos mensajes o muchas cosas de otros lados y no escuchas la voz de tu pastor que está en la iglesia. No escuchas esa voz que es la que te debe de guiar, con quien tú tienes que tener esa confianza con tu pastor de tu iglesia, porque a él Dios le da la sabiduría para aconsejarte, para guiarte, para cuando menos orar por ti, para que te conozca. Tú eres su oveja y tienes que estar, es lo más saludable, es lo más sano que el pastor de tu iglesia te conozca y que tú le muestres con humildad por lo que estás pasando para que él pueda ayudarte mejor. Por eso es tan importante que tenemos que quitar ese tipo de cosas de nuestra vida como creyentes. Nos tenemos que dejar amasar con el ingrediente perfecto que es Cristo Jesús y su palabra, la fe en Cristo Jesús y su palabra, y estar tan impregnados en esa masita para que nosotros podamos dar y llevar ese. Acuérdate que el Señor Jesucristo es el pan de vida. No podemos dar lo que no conocemos, lo que no vivimos. Tenemos que tener esa humildad para poder ponernos a cuentas. Y dice el pasaje, dice nuestro pasaje, que no hay nada encubierto. El Señor todo lo ve, todo lo sabe. Él es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, todo nos conoce. Al revés, el derecho conoce nuestro entrar, nuestro salir, todo conoce de nosotros. Y los pecados que hay en nuestro ser que nos estorba para tenerla siempre comunión con Él, ahí Él los ve. Pero dice Dios que no le tengamos temor a las cosas el que dirán, pues, porque ese orgullo, que no se sepa que yo ando mal en mi vida, que no se sepa, es orgullo, es soberbia, no quiero que nadie, vives de apariencias, y entonces eso Dios lo ve, y eso estorba. Por eso dice que para Dios no hay nada encubierto, ni que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse, dice en el capítulo 12, 2 y 3. Dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. O sea que todo lo que andamos murmurando, sabiendo, platicando, cuando tenemos ese tipo de situación en nuestra alma, en nuestro corazón, no hay paz, no hay gozo en nuestra vida, no podemos servirle a Dios así. La verdad, yo te animo, si perteneces a si estás en esta situación, acuérdate que tenemos que Dios conoce nuestras debilidades y nuestros pecados y tenemos que entregárselas a Él. Él nos creó, Él nos conoce, Él sabe nuestra vida. Y así que una persona creyente, ponte a cuentas con el Señor. Ve, arrodíllate a los pies de Cristo y muéstrale y entrega tu arrepentimiento, tu falla y lo que haya sido para que se restaure la comunión con Él y cambia esas actitudes por amor a Él. Y sigue adelante en tu vida cristiana.
con humildad, comenzando de nuevo con el Señor Jesucristo. Y acuérdate de este pasaje que es primera de Juan 1:9, que dice que si confesares, que si confesar estos pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, quitar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo, Él siempre va a estar ahí para perdonarnos si nosotros llegamos con ese arrepentimiento genuino. Cuando nosotros estamos hablando de que no le debemos tener temor a las personas respecto para estar humildes, o sea, no debe de haber hipocresía, orgullo en nuestras vidas, de que, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué miedo tengo que vayan a hablar de mí, que soy mala cristiana? Dice Dios que no tengas temor de eso. Mejor ten temor de Dios que si te ve. Ahora, hablando a una persona que no es creyente, que no es salva, ahora sí voy a aprovechar con todo gusto este espacio en Facebook. Aquí el pasaje nos dice muy ampliamente acerca de que, dice Jesús les estaba diciendo a sus discípulos en ese versículo. En el siguiente versículo dice, para poder hablar con una persona que no es salva. En el Lucas 12, 14 y 5, perdón, Lucas 12, 4 y 5, dice, mas os digo, amigos míos, ¿te fijas? No está hablando con los fariseos, no está hablando con los discípulos, está hablando con sus amigos, que es la multitud, todos los creyentes, todos los que no son creyentes. Todos por los que el Señor Jesucristo realmente nos debería también interesar a nosotros. Dice, no temáis a los que maten el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré, mira, es el principio, una doctrina de Dios, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Quién es quien nos da la vida? Pues Dios. ¿Quién nos puede quitar la vida? Pues Dios. Él es el Dios todopoderoso. Él es el que todo lo que quiere lo hace, lo que determina hacer lo hace. La verdad, por ejemplo, como dice en el pasaje de Isaías, dice 43:13, dice, aún antes que hubiera día, yo era, dice Dios, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dios es Dios, y lo que Él hace y decide hacer, lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, pues mira, tomando el tiempo para hablar con una persona que no es creyente, te digo que ahorita en el mundo las enseñanzas son en cursos de superación, en las novelas, en conferencias, en donde tú quieras, en las amistades, en el mundo en general. Lo que se dice es, pues, el mundo te dicta esto, sigue lo que tu corazón te mande, escucha la voz de tu corazón para que puedas decidir algo, ¿verdad? Pero Dios nos dice en su palabra que nuestro corazón es engañoso y perverso. Así nos dice la palabra de Dios. Y inclusive en el libro de Marcos 7:21 nos dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen dentro y contaminan al hombre. ¿Qué podemos tener de bueno en el corazón nosotros? Inclusive, ¿por qué te estoy hablando del corazón? Porque el corazón es el centro del ser de todo ser humano. Dios lo dice en su palabra, que todos pecamos, todos tenemos pecados en nuestra vida, lo heredamos de nuestro padre Adán, que fue el primer
el primero que creó, que Dios creó y el primero que pecó. Por él heredamos ese pecado. Es como, qué coronavirus ni qué nada. El pecado es como un virus que ya traemos en nuestro corazón al nacer, porque Adán, estando en el huerto del Edén, cuando Dios lo creó, él era perfecto. Él tenía la eternidad como Dios, era a su imagen y semejanza. Él tenía un cuerpo perfecto, tenía su alma sin contaminar, tenía el alma, o sea, sus emociones, su voluntad de hacer una cosa, su inteligencia, porque Dios lo creó inteligente y él andaba y hacía lo que quería en el huerto del Edén. Tenía un espíritu vivo, porque Dios le dio de su espíritu para que él viviera eternamente. Pero ¿qué sucede? Adán comete la infracción de su ley de Dios, que Dios le dijo, no hagas esto y lo hizo. Entonces se rompe esa comunión y el espíritu queda muerto, el espíritu del hombre. Solamente el espíritu, no el hombre. Porque el hombre, Dios lo sacó del huerto del Edén junto con su esposa y se fueron. Y iban vivos. Muere el espíritu. De tal manera que así, como dice la palabra de Dios, que por un hombre entró la muerte y por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, así todos vamos a morir. Adán iba a ser eterno, pero ya todos vamos a morir en algún momento. Y ese pecado aún está en nuestras generaciones, ¿verdad? Aún están nuestros niños chiquitos, hermosos, que nacen, pero ¿quién los enseña a portarse mal? Nacen sabiendo portarse mal, los enseñamos a portarse bien, porque desde muy pequeñitos hacen berrinches, te avientan los juguetes y se enojan y hacen de todo, ¿verdad? Por muy hermosos que sean los niños, pero ahí entendemos claramente que la naturaleza pecaminosa nacemos con ella. Pero bueno, cuando una persona tiene eso en su vida, ese pecado, es una persona viva, pero muerta espiritualmente. Tal vez tú te consideres una buena persona. Te puedo preguntar, ¿te consideras una buena persona? ¿Has infringido la ley de Dios? ¿Has fallado en algún mandamiento de Dios? Acuérdate que no hay mentiras blancas, no hay mentiras piadosas, no hay medias verdades. Acuérdate que la ley moral de Dios él dice que si con que una persona esté viendo a otra con lascivia, con deseo en su corazón, ya adulteró con esa persona. Ya es equivalente a adulterio. Si tú aborreces tanto a una persona por algo que te hizo y no le has perdonado, pero tienes ese aborrecimiento por esa persona, equivale a un homicidio, a un homicidio. Entonces, todos pecamos, pero si te consideras una buena persona y aún así dices, yo no creo en Dios, yo no creo en la Biblia, la verdad es un libro histórico y etcétera, etcétera, pues eso no significa que no exista si tú no crees. Dios existe, pero si tú no crees, no significa que no exista. Es como decir, yo no creo en que los paracaídas funcionen en los aviones. No creo. Pues bueno, súbete a un avión y tírate así, sin paracaídas, para que veas que vas a retar la ley de la gravedad. En cambio, ese paracaídas para tu vida viene siendo Jesucristo, porque te va a salvar. Si Dios te juzgara en este momento por haber infringido sus mandamientos y su ley, ¿cuál crees que sería tu destino eterno? ¿El infierno o el cielo? ¿A dónde irías? Si tú no crees, si tú has infringido y nunca te habías puesto a pensar que está establecido que todos muramos una sola vez, dice Hebreos 9. Sí, todos vamos a morir en algún momento. Como te decía, Dios tiene el control. Dice Dios que Él tiene el control y Él hace lo que Él quiere. Nos da la vida y nos la puede quitar en cualquier momento, ¿verdad? ¿Y qué se necesita para morir? ¿Cuánto tiempo necesitas para morir? La verdad es que son segundos. Porque puedes decir, una persona está muy enfermita, se está muriendo. Pues no se ha muerto, pero llega un momento donde le hace, exhala su espíritu y ya. Ahí acabó, un segundo. En un accidente, ¡puf!
ahí acabó, ¿verdad? No sabemos cuándo. La verdad es que está de pensarse para dónde sería tu destino eterno, el cielo o el infierno. Mira que al tener la conciencia que Dios nos da de que hemos infringido su ley, a- se ocupa que nosotros vayamos con entendimiento y con arrepentimiento de haber infringido la ley de Dios ante la cruz de Cristo. Dios es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios bueno y bondadoso. Él dio su amor en su Hijo Jesucristo por toda la humanidad, por su creación, por lo que Él creó. En su misericordia, Él nos da gran valor a los seres humanos. Para Él somos muy importantes y valiosos, al contrario de lo que nosotros merecemos. Fíjate lo que dice en el siguiente pasaje, versículos de nuestro pasaje. En Lucas 12, el 6 y el 7. ¿Cómo, qué tan importantes somos para Dios? Dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y luego te pones a pensar, ¿cómo que Dios no olvida a los pajaritos? Pues sí, no los olvida. Siempre hay de comer para ellos. Nunca andas viendo que un pajarito ande guardando en un granerito o algo, en un arbolito, meta ahí no lo hacen los pajaritos, lo harán las ardillas u otros animales, pero los pájaros no. Ahora, si alguien captura un pájaro y se lo lleva a una jaula, siempre se dedica, es una persona que se dedica a darle comiditas o agüita, le ponen su nido, están cuidados, no son olvidados por Dios. Y luego dice Dios también que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, dice el pasaje. No, no teméis, que no debemos de temer. Más valemos nosotros que muchos pajaritos. Y la verdad es que valemos tanto para Dios, valemos tanto, cada ser humano, cada alma que Él creó, que Él tiene su misericordia que llena la tierra. Y como dice en el pasaje de 1 Corintios 7:23, dice que nosotros fuimos comprados por precio. Nos compró, Dios pagó lo que nosotros teníamos que haber pagado, porque dice en Romanos 6:23 que la paga de nuestro pecado es la muerte. O sea que nosotros debíamos haber estado muertos en esa cruz y nosotros debimos haber recibido ese castigo y el castigo eterno en el infierno. Esto es como cuando tú andas en Estados Unidos en un carro y vas manejando y de repente vas y chocas y te llevas de encuentro unos lámparas, una toma de agua, etcétera, etcétera. Y te meten a la cárcel y allá la ley es la ley, ¿verdad? Y vas con el juez y el juez dice, es tantos dólares de fianza, debes mucho o la cárcel. Y tú dices, ay, pues soy una mexicana, a duras penas traigo mi carro, no puedo, no tengo ese dinero. Pero se abre la puerta de ahí del juzgado y entra una persona y dice, yo amo tanto a ella, amo tanto a esa persona que vengo a pagar todos los delitos que cometió. Todas esas infracciones se las pago, aquí está todo el dinero porque yo quiero que ella sea libre. Eso es lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Debemos tantos pecados, solamente acuérdate de uno o de dos o del que tú quieras. Acuérdate del que hiciste ayer, del que hiciste antier, de ese pecado donde le fallamos a Dios una y otra vez. Él pagó en la cruz con su sangre preciosa, porque dice la Biblia que sin remisión de pecados, sin sangre no hay remisión de pecados. La sangre de Cristo era la necesaria para poder limpiar nuestros pecados. Y en esa cruz, por eso tenemos que llegar a la cruz de Cristo con un arrepentimiento sincero, ahí a entregar nuestros pecados y a pedirle a Cristo Jesús, a darle las gracias y entregar nuestra vida. Por eso el evangelio que se predica siempre y que se conoce en la Biblia, que es la palabra de Dios, que es la verdad, ahí viene en 1 Corintios 15, 3 y 4, donde dice, porque primeramente os he enseñado, les dice Pablo a los Corintios, lo que asimismo recibí,
Él lo recibió. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y porque Él derramó su sangre preciosa en nuestro lugar. Nosotros se ocupa arrepentimiento de nuestros pecados, llegar a la cruz de Cristo y apropiarnos de esa salvación. Acuérdate que dice en el libro de Apocalipsis 3:20, un pasaje bien importante y hermoso, donde el Señor Jesucristo en persona se dirige con cada persona en lo individual, y llega y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y toca la puerta de tu corazón. ¿Por qué el corazón? Porque en el corazón están todos los pecados que ya mencionamos ahorita. Ahí están. Está sucio el corazón que tiene pecados, y necesita ser lavado, limpiado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso en este pasaje base que nos dice en Lucas 12, 8 y 10, dice, y lo dice el Señor Jesucristo, que tenemos que confesar con nuestra boca, confesar a Cristo con nuestra boca, porque dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, y les está dando la explicación a todos los amigos que estaban ahí, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué delante de los ángeles de Dios? Porque en el momento que ya Dios te llame, que ya Dios nos llame, nos va a llevar al cielo. Y en el cielo están los ángeles, y ahí va a confesar nos va a presentar como sus hijas ahí delante de los ángeles, y nos va a confesar delante de ellos. Dice más: el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Acuérdate que el Señor Jesucristo quiere entrar en tu corazón de tal manera que toca la puerta y tú tienes que abrirle, porque la puerta se abre por dentro y cada persona decide en vida abrirle la puerta de su corazón al Señor Jesucristo como su Salvador. Para cambiar tu destino eterno, en lugar de irte al infierno, te irías al cielo con Él. Para recibir ese regalo de la vida eterna con Él, para que le dé vida a tu espíritu. Por eso en Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es tan importante esta decisión en la vida para cualquier ser humano, que el Señor, el centro de la Biblia, es tan importante. Y fíjate cómo dice en el versículo de Filipenses 3:21. Es también tan hermoso, donde dice que el cual va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra. Aquí estamos en esta vida, pues batallando con nuestra carne, con nuestros pecados, batallando con nuestra vida física y de salud. Estamos, cada vez nuestro cuerpo se va deteriorando, y por más cremas que nos pongamos y queramos quitarnos edad, se va oxidando nuestro cuerpo, se va deteriorando, igual que toda la creación de Dios. Y dice que este cuerpo de la humillación nuestra lo va a transformar, dice, el cual transformará, o sea, Jesús transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, o sea, como es Jesús. Pero esto por el poder con el cual también puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El Señor Jesucristo hace todo, todo, todo. Cuando tenemos depositada nuestra fe en Él, con esa esperanza de que vamos a estar un tiempo con Él en el cielo, que vamos a estar con Él en el cielo, y yo estoy convencida que muy pronto también viene Cristo Jesús por su iglesia, por su gente. Por eso, así como ahorita el Señor Jesucristo en este pasaje les dice a los amigos: amigos, les voy a enseñar a quién temer. Les voy a enseñar que tienen que confesar mi nombre con su boca y recibirme en su corazón. Porque no basta creer, hay que recibir en el corazón.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es tan importante que las personas sean salvadas de ese destino eterno que es la muerte, este, el sufrimiento eterno. Ese infierno sí existe. El infierno es, dice la palabra de Dios, que está en el centro de la tierra. Hay otros estudios importantes para esto, pero yo solamente me da, le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar mostrando este mensaje de la palabra de Dios. Te animo muchísimo con todo mi corazón a que no olvides, si tú ya eres una persona salva, elige ser esa clase de masa que, que, que se ocupa para que tú puedas llevar ese buen pan, el pan de vida que es Cristo Jesús. No te dejes leudar por el pecado, no te dejes crecer, que tu masa se eche a perder, ¿verdad? Que tu corazón se ensucie con el pecado. Mantente limpia leyendo la palabra de Dios, eh, en cada momento, examinándote a ti misma para que puedas estar bien delante de Dios y Dios te pueda usar, llevando ese pan bendito que es la palabra de Dios. Y también no tengas miedo de los hombres. Si estás pasando por dificultades, si estás pasando por situaciones, tienes a quien recurrir, busca a quien recurrir para que pueda el enemigo no usarte para otra cosa, como una persona religiosa, hipócrita y todo eso. No te dejes no te dejes llevar por eso. Ten temor de Dios, ten temor de Dios, porque en cualquier momento Él nos manda a llamar. Y si no eres salva, te animo con todo mi corazón que recibas a Cristo Jesús como tu Salvador en tu corazón, ya sea que lo quieras hacer en este momento o que lo quieras hacer antes de dormir, acordándote de que hemos infringido la ley de Dios y diciéndole: Señor, he pecado, he cometido pecados, tu ley no la he llevado porque no la puedo llevar por mí misma, por mis fuerzas. Y yo sí necesito ser salvada, ser regenerada por ti. Necesito que limpies mi corazón. Te abro la puerta a mi corazón, te pido que entres y me limpies de toda maldad y me des el regalo de la vida eterna contigo en el cielo, para que tú le des vida a mi espíritu que estaba muerto por los pecados, para que tú le des esa vida nueva, esa vida eterna regenerada ahora. Y busca la verdad de Dios, la palabra de Dios. Si tú estás encajonada en una religión, siguiendo reglamentos, siguiendo cuestiones de hombres, tradiciones, no tengas miedo de cambiar. No tengas miedo. Dios y Cristo Jesús no son una religión. No son una religión. Cristo Jesús es una relación donde tú lo recibiste en tu corazón y aprendes a amarlo, aprendes a conocerlo, y donde tú puedes orar a Él, hablarle, y donde Él te contesta en su palabra. Es una relación de vida. Yo te la recomiendo, la he vivido por casi 20 años. No me arrepiento. Me ha dado perdón, me ha dado más de lo que merezco. Ha bendecido mi vida más allá de lo que yo pudiera imaginar. Ha cuidado mi generación, a mis hijos. Me les ha dado la oportunidad de servirles también. Y a las esposas de mis hijos. Y oro por mis nietos, porque Dios dice que Él cuidará tu generación, que la bendecirá, que la enseñará, dice, a tus generaciones las va a enseñar. Me encantó ese pasaje que encontré en Isaías
En una vez que mi nuera Laura, estábamos en Gine, afuera en la sala de espera, y ella la habían metido porque emergencia de que probablemente perdiera al bebé después de haber perdido otros. Y ese bebé ha sido orado, se llama Ezra. Y me acuerdo que, que estaba Dani y yo estábamos ahí en la sala de espera, y yo me puse a leer mi Biblia, y iba precisamente en Isaías, y vi esa promesa y dije, excelente y perfecto. Vi la promesa donde decía el Señor que mis generaciones iban a ser benditas. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo su voluntad. Si tú haces su voluntad de Dios, Dios te bendice a ti, bendice tu casa, bendice todas tus cosas. No tendrás una opelencia, no te dice la prosperidad, aunque sí está dentro de eso, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que Dios me dijo que iba a enseñar a mis generaciones más pequeñas. Y yo dije, ahí va mi Ezra, ahí va mi Ezra, que luego nació y se llama Ezra. Ezra Samuel, un niño muy orado, así como mis otros nietecitos, que estoy feliz porque Liam ya recibió a Cristo en su corazón a sus 4 añitos, entendió, porque tiene una madre sabia que estuvo al pendiente de enseñarle. Esa es mi felicidad y mi gozo. Yo te la comparto. Prueba y busca de Dios con todo tu corazón, con un corazón sincero, no con hipocresía. Ten temor de Dios. Con todo corazón te lo digo. Muchas gracias por escucharme. Disculpen, siempre soy bien llorona. Perdón. Este, las quiero mucho y espero que este mensaje sea de bendición para todas, como lo fue para mí. Gracias y saludos a todas. Mm, muchas conocidas. ¿Dónde me dijo Blena que le apagara? No me acuerdo, creo que por acá. Acá está. Bueno, buenas noches. Les voy a decir que siempre me tardo mucho. Si ya saben, ¿para qué me invitan? No se crean. Las amo. Bye bye. Bye.